No. Ya hice extensión, ya hice las inclinaciones. Rotaciones no se evalúan en el lumbar. Dime, Iván. Flexión cervical. ¿Por qué voy a hacer flexión cervical? Para generar un stretching de la dura madre. Entonces, ¿qué le voy a pedir a ella? Vas a hacer el movimiento nuevamente. Al final del rango, haces un movimiento de flexión cervical. ¿Vale? Bajamos. Flexión cervical. Bien. Regresamos lentamente. Preguntamos. ¿Qué percibiste? Más dolor. Signo dural. ¿Qué percibiste? Epa, disminuyó el dolor, sentí que me alivió. Es un signo dural. Lo que aumente o disminuya es un síntoma o un signo dural. ¿Se mantuvo? Listo, no pasó nada. Bien. Ahora, si en el caso de ella, baja de nuevo, duele, dejó de doler. Si usted ve un arco doloroso en columna, sube, no duele, dejó de doler. ¿Sí? No pares o no le digas al paciente que se quede ahí. Si le pido a ella lentamente, baja y te dice, ay, es que hasta ahí llego, ya me da miedo. Baje. Sigue intentando el movimiento, que ahí yo determino si es una protrusión muy grande, evidentemente no va a poder flexionar completo. Pero sube ahora, dejó de doler, dejó de doler, eso es efectivamente una protrusión pequeña. Arco doloroso es igual a que hay un desarreglo bastante pequeño y vaya que es bastante accesible para ti. De hecho, los arcos dolorosos me dicen que ya la mayor parte de las protrusiones suelen ser nucleares y no duras, ¿ok? Ahora bien, colócate porfa, no, mira, dame la mano. Como en Venezuela. ¿Sí? Acá lo que vamos a pedir es evaluación de la raíz motora S1, S2. ¿Qué le voy a pedir a ella? Que sencillamente se apoye de una extremidad, haga planti, deje caer, listo, cambiamos de lado y listo. O sea, valoro la raíz motora S1, S2. Ahora sí, colócate por favor, boca arriba. Siguiente test, ¿cuál era? O la siguiente prueba. Así. ¿Cuál era la siguiente prueba a ejecutar? ¿La pierna larga? No, eso es osteopático. Ah, pero no tengo Claro, se llegando tarde. flexión. ¿Ah? Triple flexión. No. No se me confunda con la osteopática. Eso de puente, alargamiento, eso es osteopático. ¿Ok? La narca, el signo de la narca. Ajá, vamos por ahí. ¿Sí? Claro, pero después esta cosa. No, distracción de sacroiliaca o distracción acá. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate de acá. Una mano ubicada a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, la otra de igual forma. Fíjate que yo me voy a dejar caer en mis codos extendidos y voy a hacer una distracción de la sacroiliaca. Hago un movimiento que va en esta dirección. ¿Bien? Es un movimiento seco. Listo. Ok. Ella me dijo, me duele. ¿Dónde te dolió? Específicamente. En la lumbar. ¿En qué parte de la lumbar? O sea, le puedo preguntar. En todo el centro, maravilloso. Ahora, yo necesito, como quien dice, diferenciar si viene de lumbar o de sacroiliaca. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a pedir a ella que una mano la ubique por debajo de la zona lumbar para neutralizar la columna. Vuelvo a hacer el test, ¿verdad? Presiono un poquito más fuerte y ahora le pregunto, cuéntame qué percibiste. Si no percibió síntomas acá, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde proviene la lesión? ¿De la lumbar o de la sacroiliaca de ella? Si dolió en un principio, ¿verdad? Ahora, modifico curva lordótica, procedo a realizar el test, dejó de doler. ¿De dónde proviene la lesión? De la sacroiliaca. Porque modificaste la lumbar, ¿sí? Como ya modificaste el lumbar, automáticamente neutralizaste la curva lordótica, procedes a realizar el test y con más razón, ahora me está diciendo que la molestia que ella percibió en el centro es ocasionado generalmente por una difusión de la sacroiliaca. Si más bien hubiese molestado acá, con todo eso te diría que efectivamente sería más de lumbar que propiamente de sacroiliaca. ¿Qué pasa? No puedo ser absolutista y decir que porque ya este test me dio positivo, listo, tienen una lesión sacroiliaca. No, para nada. ¿Bien? Si quieren pasen para allá, que están como un poco ánimas. Entonces, primer test, extensión, ¿sí? Inclinaciones, flexión. Determina primero si el paciente tiene un patrón articular total o un patrón articular parcial. Si usted ve lateralización, ¿sí? Ejemplo, empiezo de estar lateral, me acomodo, me alineo, o en su efecto hago esto y hago esto, eso es una protrusión pequeña que se está tratando de movilizar, ¿ok? Aparte, preguntamos al paciente durante un movimiento de flexión,
flexión cervical, síntomas aumentan, síntomas disminuyen, es claro signo dural porque usted está haciendo un stretch de la dura madre. ¿Okay? Luego procedemos a realizar valoración raíz motora S1, S2, planti de un lado, planti del otro. En el caso de que sea positivo, la persona te va a decir es que no puedo ni siquiera mantenerme en punta o sugiere una especie de debilidad. ¿Okay? Te dije que hacíamos acá el test de distracción sacroiliaca. Si dolía, ¿dónde duele? En zona lumbar. Ok, chévere, procedo a hacer la curva o a revertir la curva y procedo a realizar el test. Bien, siguiente test. ¿Cuál era el otro? ¿Ah? Flexión de cadera pasivo. Bien, llegaba. Bien, finalizábamos con un movimiento en todo el rango completo, sabiendo que mientras más presión usted ejerza al test, probablemente más valor le vas a adjudicar a la sacroiliaca. ¿Okay? Hago una flexión de cadera, bien, procedo, hago rotación, en este caso, esta rotación no se acaba, es rotación, en este caso, interna, bien, hago más presión para valorar a la sacroiliaca, bien. Él acaba de mencionar algo interesante y se llama signo de la nalga. Si la mayoría de algunos test el paciente refiere dolor en la zona glútea, vaya anotándolo, porque si al menos hay 6 test de los que te voy a mostrar ahorita que dan signo de la nalga, efectivamente ya la atención tengo que dársela a la sacroiliaca. Probablemente el problema o la causa real por el cual el paciente acude a ti no sea por una difusión de la lumbar, sino una lesión de nada más y nada menos que de la sacroiliaca. Entonces, flexión de cadera pasivo, procedo a realizar rotación interna, máximo rango, procedo ahora a realizar rotación externa, igual, máximo rango, más presión, valoro a la articulación sacroiliaca. ¿Bien? Claro hasta el momento. Lumbar suave, en cambio para sacroiliaca generas un poquito más de presión. ¿Qué otro test corresponde ahora? ¿No lo vas a anotar la semana pasada? Puse dos. Porque generalmente se llama la SASH. Me gusta decirle extremely great because you know I am from Mississippi. So, entonces, vamos a llamarlo elevación de pierna recta. ¿Qué pasa? Es lo mismo que acabamos de realizar ahorita el test de flexión en vivo. ¿Qué voy a valorar acá? Yo puedo aprovechar este test no para verificar la flexibilidad de los isquiotibiales de ella, ni mucho que menos, sino para corroborar si hay algún signo o síntoma dural que pueda volver a aparecer. Puede haber un arco doloroso, bien, y puede haber una considerable información al final del rango de movimiento que yo voy a revisar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llego y siempre evalúa de primero el lado sano, porque yo puedo tener una SASH cruzada, es decir, probablemente los síntomas de ella aparezcan de este lado, pero cuando yo hago una elevación de la pierna sana, los síntomas empeoran, ¿sí? Eso quiere decir que probablemente la protrusión no está sentando de todo de este lado, sino que es de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Llego, hago el movimiento acá, no me interesa la flexibilidad de la persona o del individuo, y fíjate que lo máximo que voy a pedirle a ella es que ahora haga una flexión cervical, ¿vale? Llévala hacia el pecho, eso. Si los síntomas aumentan o disminuyen, ella te dice, mira, es que ahora siento más alivio, o empeoran, eso es un signo dural, ¿bien? De lo contrario, si no sucede absolutamente nada, me quedo enfatizando una vez más al miembro inferior. ¿Por qué puede suceder? Puede suceder que acá ella diga, no duele, duele, deja de doler, arco doloroso. ¿Y un arco doloroso qué significa? Que la protrusión es grande o es pequeña. Pequeña. Pequeña, sigue siendo pequeña. Si ahora efectivamente hay una protrusión muy grande y hay limitación grotesca, ¿verdad? Eso significaría que ahora la protrusión es mucho más grande, es de mayor tamaño, que me imposibilita poder continuar con el rango de movimiento, o peor aún, los síntomas aumentan gradualmente. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si yo complementario a esto percibo también que al final del rango también el paciente percibe dolor y hay limitación, puedo hablar también de una posible adherencia de la raíz, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos pacientes que tienen esta adherencia son pacientes adultos mayores
el canal medular y el receso lateral espinal, por los cambios degenerativos, se cierra, se estenosa, y eso hace que efectivamente se cree una adherencia entre la salida del nervio y el canal o el receso. ¿Qué va a ocurrir? El paciente no va a tener déficit motor, no va a tener déficit sensitivo, no va a tener arco doloroso. Lo único es que ahora yo descarto una posible desarrollo interno o protrusión. ¿Por qué? Porque ha sido una pequeña adherencia de la raíz nerviosa. ¿Dónde va a doler? ¿Dónde va a estar limitado? Al finalizar el rango de movimiento. ¿Bien? Ahora bien, puede suceder que ella tenga acá, no tenga ninguna especie de dolor ni de limitación, pero cuando yo le evalúo, tiene el componente de la sensibilidad afectada y aparte también tiene el componente motor deficiente. Eso quiere decir que estaremos ante la presencia de una atrofia isquémica de la raíz. Esa atrofia isquémica significa que, en pocas palabras, la raíz ha sido tan severamente comprimida que se ha adaptado a su nueva estructura anatómica, por lo que ahora ya no presentan síntomas dolorosos, y lo va a ver es una grotesca deficiencia a nivel motor y sensitivo. Profe, ¿cómo corroboro el componente sensitivo? Usted lo va a hacer con los test de raíz motora que ya vamos a ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Si fuese una protrusión muy grande, dolor, limitación, y al test activo acá de flexión cervical, va a doler muchísimo o los síntomas se van a exacerbar o disminuir. Si fuese una adherencia de la raíz, el movimiento va a estar limitado y doloroso al final del rango. Arco doloroso, por ejemplo, no duele, duele, deja de doler. Eso sería nada más y nada menos que un desarreglo interno bastante pequeño. Siguiente prueba. ¿Cuál es ahora? Una flexión pasiva. ¿Por qué? Porque esto es conocido como signo de la nalga. Lo que es signo de la nalga me acredita a que hay una lesión de la sacroiliaca o una patología severa de cadera. Si, ejemplo, este es el ASLR de ella y yo hago una flexión, esto es lo que tiene que ocurrir. ¿Sí? Si ahora yo de acá paso e intento subir y no me deja, esto es una bandera roja. Quiere decir que una patología muy severa de cadera es la que está fomentando o está abarcando el contexto de la lesión real del paciente. ¿Okay? Luego de esto, cuando ya finalmente aproveché e hice todos los movimientos pasivos hasta el momento, fíjate que hasta acá, una vez que tú completes acá la flexión pasiva de la CLR, puedo hacer unos test de raíz motora. Si hago una flexión de cadera, ¿a quién estaría valorando? ¿Qué raíz motora? Mantenga acá. Sube. ¿Qué sería? ¿Qué betámera correspondería a esta? L2, muy bien. L2, L3. Si ahora acá les pido a ella que realice desde acá un movimiento de extensión de rodilla, betámera, sube, extensión de rodilla. L3. Si ahora le pido a ella que haga extensión o dorsiflexión, esto sería para L4, L5, extensión del hallux, sería L5, bien. Si ahora hago versión L5, S1, te voy a pedir que vayas hacia afuera, L5, S1, y ya hice la valoración de la raíz motora, S1, S2, que fue la que realizamos en vítreo. ¿Bien? ¿Me vas a decir? Sí, sobre el hallux. Yo un paciente. L2, elevación o flexión de cadera. L2, L3, flexión de cadera. L3, extensión de rodilla. Bien. L4, ¿sí? Corresponde a la dorsi. L5 correspondería efectivamente a lo que es el movimiento del hallux. L5, S1, el movimiento de eversión. Y ya teníamos acá el movimiento de S1, S2, que corresponde a el TGM bipedestación. ¿Faltaría algo más que agregar acá? Pruebas sensitivas. Gracias. Haría las pruebas sensitivas, ¿sí? Obviamente a nosotros nos han enseñado con un tubito de ensayo, calor, temperatura, que si termoreflexico, termoreflexico. Alcancé a ver un poco eso. Y fíjate que cara anterior del muslo sería L2, cara anterior de la pierna sería L3, ¿verdad? L4 corresponde al hallux, L5 cara lateral, o al menos el del primero al tercer dedo en su borde más dorsal, ¿sí? Tengo S1 y
planta del pie S2. Pudiese yo hacer la prueba de Babinski. ¿Saben cómo es la prueba de Babinski? ¿Sí? Hacemos prácticamente que un trazo en esta dirección, puede ser con un lápiz